Seguimos en nuestro estudio del libro de Ruth. Es la misma historia que hemos leído ya por algunos domingos y no hemos concluido el primer capítulo. Y en la estructura general del libro de Ruth podría ser catalogado como una obra de teatro que tiene actos. Y pues el autor de los capítulos y versículos, creo que ya lo saben, pero la Biblia no venía en capítulos y versículos, eso se lo pusieron 1000 años después los capítulos, y un poco más de 1000 años después le pusieron los versículos. Pero la persona que le puso los capítulos entendió muy bien la estructura de Ruth, y cada capítulo es un acto, y estamos por terminar el primer acto de la historia de Ruth y de Noemí. Es la misma que hemos visto, pero al final de este primer acto, de este primer capítulo, el tono de la historia toma un rumbo diferente. Esta sección, yo quiero iniciar, Ramón, con una exhortación. Esta sección del capítulo nos pone contra las cuerdas y nos confronta y nos hace las siguientes preguntas. Y las preguntas que nosotros debemos hacernos es: ¿qué hacemos con nuestro dolor? ¿Cómo traducimos la aflicción en nuestra vida? Y una pregunta cerrada: ¿el sufrimiento nos amarga o nos hace más tiernos? Así que es fácil que nuestro sufrimiento nos amargue, demasiado fácil, que nos molesten, que nos pongan de mal humor. Hay dificultades pequeñas que suelen hacernos pensar bien de nosotros mismos, como si nosotros fuéramos personas que sobrellevan la adversidad de una forma bastante bien. Por ejemplo, perdemos una cantidad de dinero y nos duele y decimos: Señor, ayúdame a sobreponerme a esta prueba tan difícil. Voy a pasar un tiempo sin mi dinero que acabo de perder. Independientemente de cuánto dinero ganemos o cuánto dinero perdamos, que siempre es difícil, ¿no? Siempre es difícil y doloroso porque a ninguno nos regalan el dinero. Si nosotros tuviéramos que comparar esa prueba con otro tipo de pruebas, creo que esa prueba se queda bastante corta. No es lo mismo perder un billete a, por ejemplo, caer en enfermedad. No es lo mismo. Hablamos de una persona a la cual se le ha diagnosticado, por ejemplo, una enfermedad terminal. Definitivamente dicha persona, entre tener una enfermedad terminal y perder 100, 200 quetzales, creo que preferiría perder el dinero antes que perder su salud. Fácilmente, si cada uno de nosotros pudiera elegir las pruebas que vinieran, imaginemos que tuviéramos un catálogo de pruebas donde Dios nos dice: mira, recuerda que las pruebas son para probar tu carácter y hacerte crecer. Y tú nos dice: ten este catálogo de pruebas. Seguramente escogeríamos las pruebas más fáciles, ¿no? Pensé en pruebas complicadas. Pero debemos reconocer que todas las dificultades y todas las pruebas vienen del Dios Todopoderoso. Todas. No hemos terminado el capítulo 1. Esta es todavía la introducción al libro de Ruth. Y espero que hasta finalizar el primer capítulo de Ruth, ya estemos comprometidos con la historia de Ruth y de Noemí. Yo espero haber sido lo suficientemente claro, elocuente y efusivo para que nosotros hayamos tomado la historia de Ruth y de Noemí y hacerla propia. Si no he fallado,
Así que desde hoy, antes de seguir al siguiente capítulo, yo les pido que ustedes se comprometan con la historia de Ruth y de Noemí, que sufran en carne propia lo que sufrieron Ruth y Noemí. Haciendo un breve recuento de la historia, recuerdan, la familia de Noemí sale de su país, Israel, hacia el país enemigo llamado Moab, porque en su tierra había una hambruna mortal. Sin embargo, en este lugar su esposo y sus 2 hijos mueren, solo quedando sus 2 nueras, que es Ruth y Orfa. Noemí escucha que su tierra había sido visitada por la prosperidad de la comida que Dios había traído, y regresa a su tierra, pero sus 2 nueras, fieles a su suegra y viudas también, se quedan con él. Noemí no se los permite. Orfa toma el consejo de su suegra y decide regresar a su casa con su madre, pero Ruth ha tomado la firme resolución por un juramento hecho delante de Jehová que siempre estará a su lado. Esa es la historia. Así llegan entonces a Belén de Judea, en Israel. Recuérdense que Belén era el pueblo, Judá era la región y el país era Israel. Acompáñenme una vez más a la lectura, capítulo 1, versículo 19 de Ruth. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Entre los campos de Moab, donde ellas se encontraban, hasta Judá habían aproximadamente 80 kilómetros. 2 mujeres viudas en un camino desolado y desértico es algo así como ir a Guastatoya en la carretera, ¿no? Al Progreso, siguiendo la carretera, o ir más o menos a Tecpac. Más o menos el camino que Ruth y Noemí siguieron, y no había, por si acaso les comento que no había carretera, no había banquetas, no había tiendas en el camino. Las 2 viudas se encaminaron entonces hasta Belén. Originalmente habían llegado a Israel 4 personas. Habían llegado de Israel a Moab 4 personas. Sin embargo, por la hambruna regresan 3 personas. Pero no es que faltara una, sino de las 4 personas se mueren 3, que es Elimelech, el esposo de Noemí, Malón y Kelión, sus hijos. Sin embargo, son sus nueras las que regresan una de sus nueras que regresa con ella. Regresan 3 y en el camino se queda una, y finalmente llegan a Belén solamente 2. Y de repente la recibe el pueblo, y se dan cuenta que no solamente llega Noemí, sino que llega alguien. No llega Elimelech, no llega Malón, no llega Kelión, y si llega una mujer que es desconocida. Y no solamente es desconocida, sino que físicamente es diferente. Los moabitas y los israelitas no se parecían. No eran lo más distinto del mundo, pero no se parecían. Noemí además había envejecido, ya eran más de 10 años que había pasado desde que habían salido de Belén. Pero no creo que la vejez haya sido la causa principal de la sorpresa del pueblo. Estoy seguro que identificaron algo más en el semblante de Noemí. Traía una mujer, por ejemplo, que no era israelita, era moabita, y seguramente era una gran sorpresa, porque los moabitas eran enemigos de Israel. Y no solamente eran enemigos de Israel, eran enemigos de su Dios. Y entraron ellas en Belén, y dice que toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y la forma en que está redactado gramaticalmente esto es que las mujeres, todas las mujeres de la ciudad, todas las mujeres del pueblo se conmovieron. Así está redactado gramaticalmente. O sea, que en la ciudad solo había mujeres, y vieron una mujer que era distinta a ellas. Seguramente porque los hombres estaban en el campo trabajando y no pudieron recibirlas. Versículo 20. Y ella le respondió, Ruth 1:20, y ella le respondía: no me llaméis Noemí,
sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. El nombre Noemí significa la que se deleita, la alegre, o la que se deleita en Dios. Pero ese nombre ya no correspondía más con él. Ella ya no se sentía deleitosa, ya no se sentía feliz, y mucho menos tal vez un deleite delante de Dios. Ella ahora no era deleite, ahora ella se llamaba amargura, Mara. Para nosotros es claro lo que ella quiere decir. Para nosotros es claro lo que ella está diciendo. Ella está triste de corazón, ella está de luto, ella ha perdido todo. Pero para Noemí y para las israelitas que le estaban escuchando, detrás de esas palabras había mucho más. El nombre Mara, de hecho, ya había sido utilizado por los israelitas. Más específicamente, más que ser utilizado por los israelitas, fue utilizado por Dios. Dios ya había utilizado el nombre Mara. Esta fue la historia de Éxodo 15. Algunas décadas atrás, antes de la vida de Ruth y de Noemí, cuando salía Israel del desierto, desde Egipto hacia Israel, hacia la tierra prometida, Israel en el camino tenía sed y encontraron en el desierto una fuente de agua, pero esa fuente era una fuente amarga, es decir, era una fuente mala. En lugar de encontrar vida en el río, lo que encontraron fue amargura en medio del desierto. Entonces, lo que estaba sucediendo aquí es que cuando Noemí estaba utilizando la palabra Mara, estaba haciendo la referencia a Éxodo 15, cuando sale del desierto y el pueblo de Israel, en vez de encontrar una fuente de agua viva o de agua dulce, encuentra amargura. No solamente estaba en el desierto, sino que en lugar de refrescarse con eso, solamente cuando probaron el agua, porque así se dieron cuenta que en el desierto encontraron agua amarga. Y Dios los había sacado de ahí. Dios había sacado a Israel de Egipto, y en la primera instancia que pueden encontrar agua, encuentran Mara. No era para menos entonces la intención de Noemí al cambiarse el nombre, en decir ahora yo estoy amargada. Y no solamente dice yo estoy amargada porque sí es, esta amargura la provocó Dios. No es para menos. Y su amargura tenía por lo menos 4 razones. Versículo 20 y 21. Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya Jehová me ha dado testimonio contra mí. Ya ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Estas son las 4 razones. En primer lugar, la fuente de la amargura de Noemí era porque allí la había puesto el Todopoderoso. Noemí no atribuye todas sus calamidades, pero Noemí atribuye todas sus calamidades a Dios. Noemí no atribuye sus desgracias a la vida, como muchos dicen, ¿no? Muchos dicen, es que la vida me ha tratado mal. La vida me ha puesto en este lugar, o la vida está tratando de enseñarme una lección. Noemí no hace eso. Noemí tampoco atribuye sus desgracias al destino. Hay otros que dicen así, ¿no? Es que ese era el destino. El destino me puso en este lugar tan difícil. O el destino quiere decirme algo. Eso no existe. Y para Noemí estaba muy claro eso. Todo designo de Dios, todo designo es de Dios. El Todopoderoso me ha puesto en amargura. Más específicamente, tal vez ustedes están más familiarizados, el Shaddai me ha llenado de amargura. El que provee, ese es Shaddai. El que provee me ha provisto de amargura. Es una interesante relación
la forma en que Noemí utiliza el nombre de Dios. El que da, dentro de todo lo que da, me ha dado a mí amargura. La segunda razón es porque dice Noemí que ella fue llena, pero Jehová la ha regresado con las manos vacías. Dios la llenó de amargura y vació sus manos. Esto claramente se refiere a todo lo que Dios le ha quitado. Noemí había salido de Israel por la hambruna, salió sin comida, salió sin su casa, salió sin sus pertenencias y regresa a Israel sin su esposo y sin sus dos hijos. Me ha vuelto con las manos vacías. Pero aquí viene otra reflexión. Noemí estaba tan enfocada en lo que había perdido que había olvidado lo que había ganado. Es cierto que perdió a su marido y sus dos hijos, pero ganó a una nuera que valía como una hija. Y no pretendemos que Noemí hizo mal en no reemplazar a su nuera con sus hijos. Jamás en su vida Ruth podía reemplazar a su esposo y sus dos hijos, pero eso no significaba que Ruth no valiera algo importante en la vida de Noemí. Así que Noemí no puede decir de ninguna manera que ha perdido todo. Y eso de alguna forma también nos sucede a nosotros. El dolor muchas veces es tan grande en medio de la aflicción que perdemos de vista todo lo que aún conservamos. No intentamos que uno reemplace a lo que se perdió, pero nos recuerda que nunca tenemos las manos vacías. No perdamos de vista aquello que Dios todavía tiene para nosotros, porque es misericordia y gracia de Él. En tercer lugar, el Señor ha dado testimonio contra Noemí. ¿Qué significa esto? Esta declaración es bastante sorprendente, de hecho. Dice testimonio. ¿Qué es la palabra testimonio? ¿Qué significa la palabra testimonio? Bueno, en este sentido, la palabra testimonio tiene un lenguaje jurídico. Es como si Noemí hubiera sido puesta en un banquillo, en un juzgado, con cargos en su contra, y a Noemí la acusaban de algo, y había sido hallada culpable, siendo Dios el juez de ella. Noemí lo que está diciendo es: Dios me puso en juicio y me encontró culpable. Ha dado testimonio contra mí. Noemí reconoce que Dios no está agradado de todas sus acciones. Y la pregunta es si acaso se refiere Noemí al hecho de que hayan salido de Israel, la tierra prometida, y hubieran ido con sus enemigos en Moab. O tal vez Noemí se refiere al hecho de que permitió que sus hijos se casaran con dos moabitas, a las cuales Dios explícitamente en su ley les había prohibido que se casaran con ellos. ¿Será que Noemí se refiere a eso? ¿Será que Noemí se refiere al hecho de que desobedecieron a Dios y Dios la está juzgando? Pues no sabemos a ciencia cierta, pero Noemí sabe que si ha llegado a ella la calamidad es porque en algún sentido Dios no está contento. En cuarto lugar, Noemí dice: el Todopoderoso me ha afligido. Dios le ha dado dolor y aflicción. Su calamidad no ha venido de Satanás o de algún demonio malvado. Su aflicción ha venido de parte de Dios. En resumidas cuentas, la amargura, la pobreza, el juicio y la aflicción que Noemí está expresando en este momento, todo eso se lo atribuye a Dios Todopoderoso, a El Shaddai, al que provee. Y esto puede ser revelador para algunos de nosotros. Es decir, yo creo
que tal vez la aflicción sí viene de parte de Dios, pero ¿por qué el juicio? ¿Por qué la maldad? O algunos dirán, ¿por qué el juicio tal vez no, pero la aflicción sí? Y esto puede parecer otra vez revelador para algunos, porque la tribulación no viene del destino, no viene de la suerte, no viene del demonio ni de Satanás. Las aflicciones vienen del Todopoderoso que gobierna sobre todas las cosas. Incluso, si ustedes recuerdan la historia de Job, cuando Satanás quiere actuar en contra de Job, tiene que pedirle permiso a Dios. Y obviamente Satanás no es que hubiera convencido a Dios. Dios había en su designio, había decidido probar a Job a través de Satanás. Noemí responde una pregunta: ¿de dónde viene en última instancia el dolor y la amargura? Ahora la pregunta para nosotros, según el texto, queda abierta. Esta es la pregunta, hermanos. Respondámonos. ¿Por qué Dios, siendo un Dios de amor, supuestamente, entre comillas, aflige incluso a sus hijos? Nosotros sabemos que Dios aflige a los que no son sus hijos. Eso todo lo tenemos claro, ¿no? Dios juzga a los que no son sus hijos. Pero ¿por qué Dios juzga a su propio pueblo? La respuesta, bueno, en el libro de Ruth la pregunta queda abierta, pero podemos ir a otro libro para encontrar la respuesta. Acompáñenme a Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones queda ahí despuesito de Ruth. Lamentaciones 3. Bueno, capítulo 3, versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y vean esta resolución. Habiendo dicho que bueno es llevar al hombre a llevar su yugo, la carga, el peso, dice que se siente solo y se calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere, y sea llenado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. En resumidas cuentas, ninguno de nosotros puede decir que no merecemos la aflicción. No siempre se trata de consecuencias de pecados directos. No siempre se trata de consecuencias de pecados directos. Es decir, hay veces que nuestra aflicción viene de pecados directos. Por ejemplo, hay personas que fuman toda su vida y después tienen problemas pulmonares graves. Digamos que ahí está pecando de descuidar su cuerpo y el castigo o la consecuencia es la afección pulmonar. Esa podría ser una forma en que Dios retribuye el pecado. O podemos también hablar de una persona que no busca a Dios y su alma empieza a perderse, a empobrecerse y se pudre precisamente en consecuencia a no buscar a Dios. A veces las consecuencias del pecado es por un pecado directo, pero otras veces decimos: Señor, ¿por qué? Yo hice las cosas bien, yo sí te estaba buscando. Yo te estaba buscando, tal vez no fui perfecto en buscarte, pero sí fui sincero. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué sufro? ¿Acaso no había una prueba más fácil? No soy tan fuerte, Señor.
ahora me amargué y parece que no te importa, Señor. Ahora tengo mis manos vacías. Siento que me estás condenando. Siento que me estás llenando de angustia. No nos atrevamos nunca a dudar del amor de Dios. Nunca nos atrevamos nunca a dudar de su cuidado. La amargura de la vida es el fruto del pecado que vino al mundo. Cuando Adán desobedeció a Dios, nosotros pecamos en Adán y la maldición de Dios entró al mundo con todas sus desgracias. Nosotros lo confirmamos en nuestra vida porque nosotros no vivimos una vida perfecta. Es decir, somos parte de este mundo caído. Nosotros lo hemos desechado a Él. ¿O alguien aquí puede decir que nunca ha desechado a Dios? ¿O nunca lo ha despreciado? Como dice Agustín de Hipona en el libro La ciudad de Dios, Dios siempre está tratando de darnos bendiciones, pero nuestras manos están demasiado ocupadas para recibirlas. Fin de la cita. Y después culpamos a Dios porque nosotros nos alejamos. Tenemos el descaro de dudar del amor de Dios. Dios está, tal vez esto puede ser también revelador, pero Dios está más dispuesto a salvarnos de lo que nosotros estamos dispuestos a ser salvados. Nosotros no consideramos el pecado tan grave como Él lo hace. ¿Y saben por qué no consideramos el pecado tan grave? Porque nosotros somos pecadores. Nosotros vivimos inmersos en el pecado. Un pez no se da cuenta qué tan mojado está porque vive en el agua. Y no se da cuenta qué tan mojada es el agua hasta que lo sacan del agua y conoce el aire. Nosotros no conocemos cuán grave es el pecado hasta que empezamos a sufrir por el pecado, por nuestra naturaleza caída, por el mundo caído. Nosotros no conocemos cuán grande es el pecado hasta que entendemos la gracia de Dios en la muerte de Jesucristo. Vean esta gran contradicción de nuestra vida, porque Cristo, siendo verdadero hombre, nace en condiciones precarias, vive en pobreza, pero vive una vida perfecta. Él fue cuestionado por las autoridades de su tierra. Su familia creía que estaba loco. Los pastores de su tierra, y los pastores que debían cuidar de su alma, creían que él estaba endemoniado. Lo arrestaron sin cargos legítimos. Fue abandonado por sus amigos, maldecido por uno de sus círculos cercanos, es decir, Pedro. Fue escupido, abofeteado, azotado, rasgado por las espinas en su cabeza, rasgado por las astillas en su espalda, clavado en una cruz, desnudado. Creo que las imágenes de Cristo, aparte de ser pecaminosos, también nos traen un mal entendimiento de lo que fue la muerte en la cruz. Jesús no estaba con un taparrabo, Jesús estaba desnudo, colgado, humillado públicamente, burlado, escupido, ensangrentado. Y finalmente, después de la humillación, fue traspasado por una lanza. Y todo eso fue voluntariamente. Pongámoslo así. Dios tenía el catálogo de pruebas delante de Cristo y Cristo eligió la peor prueba. Mientras nosotros
Por un lado nos desmoronamos de dolor por los pecados que muchas veces sí son nuestros. Jesucristo toma el sufrimiento en su sangre para redimirnos a nosotros de aquellos pecados de los cuales no estamos dispuestos a sufrir. Noemí tenía claro de quién venía su dolor. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios en medio de nuestro dolor? ¿Dónde está? Está en la cruz. Y está con nosotros. Noemí estaba tan enfocada en sus padecimientos y en todo lo que había perdido, que había olvidado que su nuera había jurado acompañarle en su bienestar y en su dolor. No caigamos nosotros en el mismo engaño. Jesucristo siempre está al lado de nosotros y en nosotros por su Espíritu. De esta manera nos puede dar un mayor consuelo que cualquier otra persona o cualquier otra situación. Es decir, no tenemos que engañarnos. Nosotros debemos admitir nuestros pecados y nuestras faltas, nuestra falta de fe y nuestra falta de esperanza muchas veces, nuestra amargura y nuestro alejamiento de Dios. Y cuando hagamos eso, vamos a recibir su perdón y su gracia. Regresando un poco al libro de Lamentaciones. Lamentaciones fue escrito por el profeta Jeremías. Jeremías, después de haber dicho todas esas palabras, dice, esta es la conclusión de él, dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Señor. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, pero tú nos perdonaste. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Es bueno para nosotros tener a Cristo como Salvador. Oremos, hermanos. Señor, te pido que tú, con tu Espíritu, nos ayudes a entender primeramente que tú eres el dador de lo bueno y también de lo malo, de las bendiciones y también de las aflicciones. Puede decir alguien aquí que le ha sucedido algo que tú no mandaste. Tú das, Señor, y tú quitas. Tú alegras el corazón y lo contristas. Sin embargo, Señor, entendemos que tú no afliges sin algún motivo, porque reconocemos primeramente que vivimos en un mundo caído, del cual nosotros participamos con nuestros pecados. Señor, la maldad es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. El dolor es mucho más fuerte en el mundo de lo que nosotros alguna vez llegaremos a sufrir. Y aún así, Señor, nos tomamos el atrevimiento de dudar de tu dolor, de la muerte en la cruz. Tú siendo perfecto, Señor, siendo justo, has decidido tomar nuestro pecado y las consecuencias finales de estos pecados para darnos vida y vida en abundancia. Te pido, Señor, que nos ayudes a ver que todas las situaciones vienen de tu parte, pero también tras la prueba viene la alegría. Te pido, Señor, que nos ayudes a poner también nuestra vista en la esperanza de que tú eres también en tu espíritu el consolador, el único que puede tocar el corazón para que haya paz verdadera, el único que da reposo, un reposo, Señor, que no se acaba. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros, porque somos débiles, nos quejamos muy rápido,
nos amargamos demasiado fácil y dudamos de tu amor. Así que te pedimos, Señor, que tú nos mires con misericordia por Jesucristo, quien ha sido para nosotros vida, y que en la debilidad de nuestros cuerpos y nuestras almas tú nos ayudes. Te lo pedimos, Señor, en este Salvador, en el sufriente Salvador, en el resucitado Salvador. Amén.